menos que el ingeniero Rodrigo Contero Mejía, ¿no? Él es nada más y nada menos que candidato asambleísta nacional por la Alianza Pachacutic, Alfaro Vive Carajo. Pero ¿quién es el que nos acompaña en estos momentos? Una persona muy preparada, una persona consciente de las realidades nacionales, un profesional joven que conoce las realidades, ha hecho investigaciones profundas respecto de nuestras realidades y obviamente también en la búsqueda de solución al grave problema que tenemos todos los ecuatorianos. Él es ingeniero comercial en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, también él es especialista en proyectos de la Universidad de Guayaquil y magíster en Economía para el Desarrollo Rural. Y así también es, experto en Economía Solidaria en Azocainde por aproximadamente 10 años, si mal no recuerdo. Bien, no estamos hablando de un advenedizo, no estamos hablando de un señor que lo ponen a dedo como ocurre en otras empresas electorales, en donde los ponen simple y llanamente, y no voy a nombrar los partidos, solamente es de verles nomás la cara y uno se dará cuenta con quién es que uno debe, o a quién uno debe consignarle su voto, su confianza para que este país avance como debe ser y a lo cual tiene derecho a mejores niveles, mejores días, con una vida digna, con proyecciones históricas objetivas y más que nada con dignidad. Eso es lo que tenemos, obviamente, nuestros objetivos, nuestros anhelos. Y bienvenido, economista Rodrigo Contero. He hecho este preámbulo porque conozco de su trayectoria como profesional joven. Quisiera que nos dé una especie de evaluación, más que evaluación, perdón, un análisis respecto de la situación actual que vivimos los ecuatorianos en este mare magnum donde prácticamente vivimos peor que en el viejo oeste. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, televidentes. Vengo con un mensaje de alegría, de esperanza, de que todo no está perdido. Si bien es cierto, vamos a hacer un pequeño diagnóstico de la realidad que de pronto ya conocemos, o que mucha gente tiene vendas en los ojos porque los medios tradicionales les venden otro tipo de información a favor de los grandes emporios empresariales y la banca privada. Pero entrando en materia, estimado Hugo, pues tenemos una crisis económica inducida. Recordaremos lo que dijo Lazo, que cómo sacrificar al mercado ecuatoriano con tal de echarle la culpa al correísmo de todo y generar esa dicotomía, cuando aquí lo que necesitamos enfrentar es la pobreza o el desarrollo. O vamos por el desarrollo o vamos por un país con oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para esa gente que regrese, que está por el Darién, enfrentando y poniendo su vila en hilo, o continuamos con este modelo económico capitalista salvaje, que ni siquiera es neoliberal. Este es un oligopolio financiero en donde la banca pone sus candidatos, paga las campañas y mueve la economía a su antojo. A su gusto y sabor. En este contexto, obviamente, ese es el neoliberalismo. Usted dice que no es liberalismo, habrán otras cuestiones que van más allá de ese neoliberalismo, quizá un neoliberalismo extremo. Pero resulta, mi querido Rodrigo, de que los que pagan los platos rotos son siempre los de abajo. En este contexto, sin salidas, sin oportunidades, sin ninguna posibilidad de avanzar, con una economía prácticamente coartada por el tremendo nivel de inseguridad que tenemos en estos momentos. Pero usted es experto en esta situación de la economía popular y solidaria. ¿Qué iniciativas se podrían dar, no solamente ya para este gobierno que ya mismo termina, ¿no?, sino para los próximos que vengan, quizá vean con una mayor amplitud, con objetividad, y que en verdad ahora sí se gobierne para el pueblo ecuatoriano? Bueno, nosotros estamos planteando impulsar el modelo de la economía social y solidaria, no como políticas de desarrollo en un sector determinado, en una microeconomía, no, sino como la implementación de un modelo económico a nivel nacional, así como lo hizo Bolivia. Bolivia implementó el modelo económico cooperativo, comunitario, y actualmente continúa con el mismo modelo. Y solidario también, que eso es fundamental para el desarrollo. Entonces, ellos han fortalecido el comercio interno, comienzan a la explotación de los recursos naturales, a destinarlos para el desarrollo de la investigación. Ya vemos ahí autos eléctricos,
Entonces, las grandes potencias Se ve buscan... que hay avances con este tipo de iniciativas, ¿no? Buscan que no haya este tipo de modelos como el económico, social y solidario, que vamos a implementarlo, precisamente para mantener una dependencia tecnológica por N años. Y es así que el año 2018, ya entrando en materia, el Ecuador había pagado la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales. Pero ¿qué pasó en el gobierno de Lenín Moreno? Firmó una carta de intención en el año 2019 por 4.200 millones de dólares. En el 2020, una segunda carta de intención por 6.500 millones de dólares. Y el actual presidente Noboa por 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de 14.700 millones de dólares que no van a destinarse para obra pública, para salud, educación, para seguridad, que tanto hablamos. Es dinero que va a garantizar los bonos de deuda. Es decir, para que ellos... Los tenedores de bonos son los grandes ganadores. Así es, Hugo, para que ellos se sigan enriqueciendo. Y además, recordemos, el periodo de la sucretización fueron 4.000 millones de dólares que el Ecuador pagó a la banca privada. Ya. Y en el feriado bancario, en la auditoría que se hizo, se habla de más de 8.000 millones de dólares. Entonces, ahí estamos hablando 12.000 millones de dólares y actualmente 14.700 millones de dólares que se sacan del Ecuador, pero que no va para el desarrollo humano. Entonces, este tipo de cosas debe terminar. Nosotros tenemos que tener claro, ¿por qué yo digo oligopolio financiero? Porque son pocos bancos los que toman las decisiones económicas y políticas, y por eso no hay un libre comercio. Aquí no hay libre empresa, no hay libre competencia, ni siquiera hay la libre, libertad financiera que ellos hablan. No, si son del grupo, bienvenido a los negocios. Claro. Si le das oposición, ellos lo sacan del mercado. Entonces, eso no es neoliberalismo, eso es peor, eso es una aberración. Ni siquiera las políticas públicas o las teorías económicas de aquí se están respetando. Nosotros estamos en el plan de gobierno de Pachacuti, en conjunto con la Alianza Alfaro Vive Carajo, planteando 7 ejes importantes como solución a esta gran problemática. Estamos hablando del eje nacional de la seguridad integral, estamos hablando del eje del trabajo, de la producción y la reactivación económica, también del eje plurinacional por una vida digna. Correcto. El eje plurinacional por la soberanía alimentaria. Hablamos de un Ecuador libre de extractivismo y resiliente al cambio climático. También de una sociedad intercultural, de la información, de las tecnologías y los saberes ancestrales. Y finalmente, hablamos del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Estos 7 ejes han sido acogidos en estas conversaciones de las izquierdas. Casi son los mismos, tienen un 8º eje. Eso significa que no estamos mal. Hay congruencia, digamos, en cuanto a los objetivos nacionales, ¿no? Esto va a ser fundamental cuando ya se armen los grupos en la Asamblea Nacional, porque hemos ganado un mes de conversaciones para ponernos de acuerdo y generar gobernabilidad por el desarrollo. Repito, aquí la pelea es entre la pobreza o el desarrollo. Usted, ciudadano, tiene que escoger entre el modelo que estamos viviendo, que genera pobreza, o las propuestas de la izquierda, de la tendencia del desarrollo para tener una vida digna. ¿Se dan cuenta cuán importante es y cuán fácil se pueden llegar a acuerdos cuando se tiene la mentalidad de avanzada, cuando se tienen los objetivos morales, los objetivos que prácticamente no son de urgencia? Más que nada en lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía, pero siempre cuando se mira en función del pueblo, porque al fin y al cabo hay que trabajar por el mandante, pues, no por los grupúsculos de poder, no por las élites corporativas que tanto daño le han hecho a este país. Hay que mirar con objetividad amplia, y yo celebro que tanto Alfaro Vive Carajo como Pachacuti, 2 organizaciones políticas han logrado ese tipo de cohesión con un objetivo común y concreto, que es el servicio a la humanidad, a la gente pobre, a la gente de calle, a esa gente que clama por justicia social a gritos.
Es interesante esto y estos ejes. ¿Cómo ha recibido la gente a la cual usted le ha expresado estos mensajes? Bueno, estamos en un proceso de socialización. Si bien es cierto, fueron construidos en 3 convenciones regionales y una convención nacional, todavía se están recibiendo aportes. Nosotros estamos preparando también sendos aportes para perfeccionar la propuesta. Hablemos del eje de la seguridad. Nosotros hablamos de una mesa de 4 patas. La primera, sin orden, todas son simultáneas, ¿no? Por decir, la primera pata es las operaciones de seguridad propiamente dicha. Ahí vemos unas deficiencias que hemos identificado. Por ejemplo, a nivel de Policía Nacional, ellos tienen el eje investigativo, el eje de intervenciones y el eje preventivo. De inteligencia, perdón, y el preventivo. Pero esto no se socializa con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces vemos hace pocos días, después de 9 meses de un gobierno que no sabe qué hacer, que no tiene idea en política pública de seguridad, que recién van a determinar un reglamento para el uso progresivo de la fuerza. Eso significa que se están cuidando. Hasta eso ya se le acaba el gobierno. No saben cómo actuar en el sentido de que puedan cometer torturas o excesos que después repercutan en cárcel para los respectivos miembros. Así es. Entonces, no hay esa coordinación entre policía y Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Eso se debe de corregir y nosotros hemos observado. ¿Por qué es importante? Porque nosotros en el momento que hacemos análisis de riesgos, como la policía lo tiene, la policía sabe la información y lo dice en los medios de prensa, sabe cuáles son zonas en las ciudades de alta, de media y de baja seguridad, sabe qué organizaciones delictivas se encuentran en cada una de estas zonas. Nosotros vamos a plantear esta zonificación también en el sector rural y también en el sector fronterizo y en alta mar. Correcto. Esto de aquí se tiene que generar conjuntamente con las Fuerzas Armadas y va a haber un mejor control. Ahora, estamos hablando de la pata operativa. Vamos a la pata judicial. ¿Qué pasa si un juez va a tomar una decisión con una persona que está con una aprehensión temporal y resulta que el fiscal ha retirado los cargos? ¿Qué va a hacer el juez? El juez le va a decir, váyase a su casa. Claro. ¿Quién controla al fiscal? Tenemos actualmente una fiscal que no está funcionando de una manera transparente, no está haciendo mucho por los casos de Moreno, el caso INA Papers. Imagínense, Moreno está en contubernio porque estas cartas con el gobierno de los Estados Unidos, porque estas cartas de intención del 2019 y del 2020 son de muchos millones de dólares. Entonces, claro, él se aseguró que, digamos, la fiscalía no lo persiga. Entonces, hay muchas cosas ocultas en ese caso. La señora fiscal ejerce su papel a la carta, de acuerdo a la agenda que le da determinado grupo interesado. A estos sí, a estos no. Eso no es justicia, bajo ningún concepto es justicia. Asimismo, en el caso de Cherres, la muerte de Cherres y la muerte de Villavicencio, no se ha conocido mucho. Y dentro de las cárceles fueron asesinados las personas que cometieron, digamos, los sicarios. Casi seis asesinatos. Es decir, que tiene que ver con la mafia albanesa. El Estado no cumplió con el control. Y la fiscal no ha hecho casi nada tampoco. Mira a otro lado. Y con el actual presidente de la República de la misma manera en sus malas decisiones tomadas para el sector carcelario, porque hemos visto la fuga de líderes de grandes bandas, hemos visto toma de rehenes y seguimos escuchando en las noticias que en algunas cárceles se encuentran todavía una gran cantidad de armas y situaciones. ¿Y por qué se da esto? Porque no todas las cárceles están intervenidas. Entonces ahí hay una mentira por parte del presidente de la República. No todas las cárceles están intervenidas y en un gobierno progresista de izquierda que nosotros esperamos sea liderado por nuestro líder, el ingeniero ambiental Leonidas Issa, sea un gobierno de primer mundo para el desarrollo. Entonces esa pata de la seguridad es fundamental y tiene que alternarse de manera objetiva con las operaciones de seguridad, pero también está la parte económica. Obviamente. ¿Qué pasa si una persona privada de libertad tiene la voluntad de reintegrarse? Primero, lastimosamente tiene que meterse en el círculo vicioso del segmento judicial o del sector judicial. Tiene que pagar al juez, al fiscal, etcétera, etcétera, para poder recobrar la libertad. Hasta para darle la boleta de libertad le piden dinero. Entonces eso tiene que terminar, porque de lo contrario no va a haber reinserción social, porque ellos van a sacar la parte económica de negocios ilícitos para
poder salir libres. Y como están, digamos, con esas deudas, no van a poder salir de ese círculo vicioso. Nosotros planteamos la creación de empresas de economía mixta, en donde funcionen asociaciones y cooperativas de la economía solidaria conjuntamente con recursos públicos del 51% y el 49% financiada por inversión nacional e inversión extranjera. Mire, en Estados Unidos la industria penitenciaria funciona en las cárceles de mínima seguridad. Acá en el Ecuador nosotros no hacemos una verificación del perfil de riesgos de cada persona privada de libertad. Correcto. Cada quien está donde sea. ¿Qué vamos a hacer en el gobierno de Leonidas Issa? En el gobierno de Leonidas Issa, primero vamos a identificar los niveles de seguridad de cada persona. Vamos a hacer ese proceso. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos, si es de mínima, de mediana o de máxima seguridad, vaya a cárceles que solamente tienen esa categoría. Es decir, en las cárceles de mínima seguridad estarán las personas por delitos menores, por penas de pocos años, y en donde se deberá funcionar la industria penitenciaria con estas empresas de economía mixta que acabo de mencionar, en donde la persona privada de libertad tenga la posibilidad de generar un emprendimiento, una actividad productiva. Además que tiene derecho, pues. Y para cuando salga, se reinserte a la sociedad dentro de la misma empresa, pero en la calle. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tendría un fundamento de causa de visitar dónde vive, verificar si la familia se está reactivando económicamente hablando con esta situación de su empleo. Ya podría hacerse incluso hasta un mejor control y por ende los índices de seguridad, de inseguridad van a descender. Entonces, por eso estamos hablando de una mesa de 4 patas, ¿no? Entonces tenemos las operaciones de seguridad, la función judicial, la parte económica y la más importante, diría yo, que es el ser humano. Por supuesto. La ley de participación ciudadana no está entrando en vigencia. Es decir, no hay organización barrial, no hay comités barriales. Nosotros vamos a trabajar en el eje de la seguridad en los comités barriales, porque ¿de qué sirve que se dote de alarmas comunitarias a la gente si no hay organización en el barrio, en la comunidad, en el sector rural? La organización popular. Vamos a implementar el sistema de comando de incidentes. ¿En qué consiste este sistema de comando de incidentes? En generar brigadas de emergencia, brigadas contra incendios y brigadas contra riesgos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Consejo de Participación Ciudadana, la Secretaría de Pueblos tendrán que trabajar articuladamente con la Policía Nacional, con los bomberos, absolutamente y con la viable, ciudadanía. Israel lo hace. Israel tiene entrenada a su gente en todos los sectores. Por supuesto, eso es real. En Japón lo hacen por los terremotos. Aquí en el Ecuador se creó todo un sistema integrado ECU 911 que no tiene relación directa con la ciudadanía. Nosotros vamos nuevamente a fortalecer los comités sectoriales. Para caminar juntos, sí. Eso es tremendamente importante. Oiga, usted tocó un tema que sí es lacerante y que descarnadamente hay que decirlo. Hace pocos instantes justamente iba a hacer una cobertura. Hay una unidad policial en las calles Jimena y Luz Urdaneta, por ahí no recuerdo bien, esquinero. Cualquier parroquiano puede pasar por ahí y usted observará, hay como 5 o 6 unidades de la Policía Nacional que se están deteriorando, están allí. ¿Dónde se fueron esos recursos del 15% del impuesto? Que supuestamente era para fortalecer a los organismos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que al fin y al cabo, como resultado, cero. Se nos habla mucho de la inversión en las cárceles y no vemos pues una convocatoria nacional del presidente de la República para los jóvenes, para tanto desempleado que hay, para que formen parte del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Existe un déficit de personal de más del 50%, porque las normas de Mandela nos indican que por cada 10 personas detenidas tiene que haber un agente de seguridad penitenciaria. Es decir, cuando las Fuerzas Armadas se vayan de las cárceles, el Estado va a perder nuevamente el control. No tienen capacitación técnica, no tienen capacitación táctica, no hay equipos para control de amotinamientos, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos... Lo que sea es un alto nivel de peligro. Miren esas agentes, digamos, un par de mujeres, de aquí nomás en Guayaquil, fueron asesinadas. Y todo queda ahí, y no pasa nada. Y dice el señor presidente
en los foros internacionales que en el Ecuador hemos superado el problema de la inseguridad y que el país ya está enrumbándose por los caminos del desarrollo y del progreso. Yo no sé en qué país estará viviendo, no sé, en el lado oscuro de la luna, quizás, no sé. Las intervenciones aquí en el Ecuador no veo eso. Comenzaron en enero, ya estamos en septiembre. Y el perfilamiento de seguridad no se lo ha hecho. Todo el mundo está de una manera desordenada. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer perfilamiento de seguridad y a la gente la vamos a mandar a las cárceles de mínima donde va a haber la industria penitenciaria. En otros lugares, solamente cárceles de mediana seguridad. Correcto. Y en otros lugares tienen que estar las cárceles de máxima seguridad. Y ahí es donde planteamos que si nos tocaría construir cárceles de máxima seguridad, que son pequeñas, ¿verdad?, lo haremos en lugares recónditos, desérticos, donde no haya, digamos, mayor vegetación o donde no haya telecomunicaciones. Correcto. Donde se aísle completamente a estos líderes, lo haremos. Pero comenzaremos a ordenar la casa. Eso en materia del eje de seguridad. Sí, pero la cuestión de tiempo, o sea, lamentablemente empezamos un poquitín tarde, también tenemos otros invitados. Por favor. En el eje de economía, que es importantísimo, por favor. Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos, digamos, un Estado en el que siempre nos dicen que tenemos que luchar para lograr el superávit. Es más, las 3 cartas de intención con los Estados Unidos, con el FMI, fueron con el objetivo de recuperar el superávit del Estado. ¿Y esto qué significa? Que se disminuya el gasto público. O sea, hay una ineficiencia jurídica. Especialmente en los sectores estratégicos, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Esa ineficiencia jurídica significa que estas cartas de intención y muchas leyes atentan a las garantías y derechos constitucionales, están en contra de la Constitución de la República. Entonces iremos a la Asamblea Nacional a fiscalizar y hacer que esas leyes se vayan para abajo. Actualmente no hay una mayor recaudación del Estado ecuatoriano. Nosotros estamos promoviendo... Y hay la plata, solamente hay que cobrar nomás, hay que cobrar a aquellos evasores de impuestos. Sí, vamos a recaudar el 2% del impuesto a la renta, el 2% por los activos y el 5% por los patrimonios de los grandes emporios. Con eso, anualmente pretendemos recaudar 12.200 millones de dólares. Si ustedes suman lo que nosotros como contribuyentes pagamos a la banca, les regalamos en la securitización y el feriado bancario, entonces ahora nos van a dar el vuelto. Con este gobierno patriota de conciencia social nos van a dar el vuelto. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente les vamos a cobrar, nada más. Cumpliendo con la ley. Esto no es ninguna situación absurda ni nada que se le parezca. Mi queridísimo Rodrigo Contero, me gustaría que tú le envíes un mensaje profundo, concreto, certero, para que la ciudadanía tome conciencia de que en estas nuevas elecciones no nos podemos equivocar. Estamos viviendo momentos que son prácticamente importantísimos, en la que prácticamente nos jugamos hasta la vida como sociedad medianamente civilizada. Por favor. Mire, si usted tiene una angustia, si usted tiene un familiar en el hospital y se ha dado cuenta que no hay camas, que le toca pagar para poder obtener una cama en el sector público o en el IES, si usted es una persona que ha sido pinchada por los temas delincuenciales, si usted es una persona que está harta de la corrupción y de las malas noticias de los medios tradicionales, si usted es una persona que está en la angustia y que tiene un familiar que se ha ido del Ecuador y que se encuentra migrando y no se sabe, ni siquiera hay noticias, este es el momento de generar una oportunidad de decir, vamos, hemos decidido cooperar en lugar de competir, hemos decidido trabajar en equipo, venimos con un mensaje de esperanza, vamos nosotros en conjunto con ustedes a generar una mejor soberanía alimentaria para que esas enfermedades que tienen que ver con el cáncer por el uso excesivo de pesticidas y donde hay una industria grande que se opone a que nosotros vayamos, digamos, a la asamblea a fiscalizar y a generar opciones para que los alimentos sean inocuos y se mejore el nivel de salud de los seres humanos, usted tiene la opción de generar confianza con nosotros. Somos del pueblo, somos representantes de ustedes, usted va a estar con su voz, no va a ser la nuestra, va a ser su voz en los espacios de poder. Es el momento del cambio, señores y señoras. Definitivamente hay que reflexionar el voto y tienes obviamente que votar por la vida,
tienes que consignar tu confianza por la gente joven que conoce la realidad nacional, expone de manera pública las soluciones a los problemas. Aquí no hay ningún aniñadito, digamos, que te viene sin estar absolutamente preparado para nada, porque obviamente no conoce las realidades nacionales. Pues, ¿qué puede hablar una persona de niveles económicos altos cuando nunca ha sufrido en carne propia lo lacerante y lo indigno que es vivir en la pobreza sin posibilidad de redimirse como ser humano? Le agradecemos a Rodrigo Contero su participación, esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Ya volvemos con otra interesante entrevista, porque los jóvenes tienen obviamente que tomar las riendas del poder, pero jóvenes que en verdad valgan la pena. Muchas gracias, ya volvemos.